Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante como es la generación de nuevas ideas. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, cuando hablamos de generación de nuevas ideas, nos vienen muchos conceptos en mente, ¿no? Hablamos de, ¿por qué no?, buscar lanzar nuevos productos o servicios, incluso cambiar nuestros procesos si es que ya venimos realizando alguna actividad dentro del marco de emprendimiento, ¿no? Abrir nuevas vías de innovación, por ejemplo, ¿no? Replantear, ¿no? Nuevos retos, ¿no? Nuevas ideas que rompan aquellos paradigmas, ¿no? Hablamos también de crear climas que de hecho favorezcan la generación pues, de ideas y optimicen los procesos creativos. Y es que uno de los puntos importantes en la generación pues, de ideas es el entorno, ¿no? Entonces, en múltiples ocasiones, ¿no? Hemos escuchado a jefes decir, sí, pero hagamos más, ¿no? Generemos ideas, ¿no? Y uno de los puntos importantes justamente es el entorno, el clima laboral donde trabajemos. Pues bien, estas interrogantes siempre se han dado, ¿no? De alguna u otra manera siempre hemos escuchado o al menos lo hemos pensado, ¿no? Pues bien, en las empresas ser creativo se valora de forma muy especial, porque aquellas empresas o aquellas personas capaces pues de desarrollar e implementar nuevas ideas se van a convertir en una fuente inagotable de innovación para una compañía. Y es que hoy, ¿no? El tema de creatividad es justamente una de las habilidades más requeridas. Y de acuerdo al Foro Económico Mundial, para el 2025 las personas deben de gozar de dicha habilidad. Así que, de hecho, estamos en el 2020, ¿no? Y ya se necesita ser creativo. Imagínense cómo va a ser para después, ¿no? Pues bien, la generación de ideas nos proporciona, ¿no? Ver o tener, ¿no? Una visión global, ¿no? Sobre algo. ¿Ok? Estamos frente a una situación, por ejemplo, en la que conseguir trabajo no es tan fácil, ¿no? Pues bien, en este sentido es que se acentúa aún más el concepto de emprendimiento y de la mano el tema de la generación pues, de ideas, ¿no? Innovar es sumamente importante dentro del ámbito de generar pues ideas en el desarrollo de una empresa. Se trata de la creación de nuevas ideas, soluciones y hacer cambios que generen los mejores resultados para lograr pues, el éxito, ¿no? La innovación dentro de la empresa surge mayormente por parte de los empleados, ¿no? Ya que son los que tienen la capacidad pues, de proporcionar diferentes ideas que pueden llegar a favorecer a la empresa, logrando colocarla en una de las mejores posiciones dentro de la competencia. Y es que, a ver, el tema de los empleados, bueno, no me gusta a mí decir empleados, me gusta decir colaboradores, porque en realidad colaboran con toda la función que se hace dentro de las organizaciones, ¿no? Pues bien, toda esta contribución dada por los colaboradores, de hecho, suma y tiene particular relevancia desde el ámbito de que los colaboradores son los que están en la cancha, son los que tienen cara directa con el cliente, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que ellos para que puedan sugerir, puedan de repente indicar, que pueden incluso, ¿por qué no?, haber cambios en los procesos de ser requerido o en las actividades. Y es que las nuevas ideas, de hecho, van de la mano con innovar. Hemos visto, ¿no?, que en estos últimos tiempos, la innovación, así también como las nuevas ideas, han sido un factor clave para tratar de sobrellevar esta situación tan compleja, ¿no?, que nos ha dado la pandemia, ¿no? De hecho, algunas empresas han mejorado mucho sus ingresos, ¿no?, con las contribuciones de la misma gente que trabaja dentro de las organizaciones. Pues bien, el Foro Económico de Davos, ¿no? Davos es un foro económico que se realiza justamente para hacer una evaluación, ¿no?, de cómo va el tema del emprendimiento. Bien, tenemos entonces, si no innovas, te quedas afuera. Entonces, el Foro Económico indicó que el mundo está pues a las puertas de la cuarta revolución industrial, una revolución que va a cambiar las formas de trabajar en casi todos los ámbitos.
y los países deben estar pues preparados si quieren participar de ella y no quedarse fuera. No estar a la altura conlleva un serio perjuicio para esos países, pues empobrecerían considerablemente y su población quedaría muy mermada, ¿no? Pues los profesionales más preparados tendrían que irse fuera y las empresas no podrían estar a la altura del resto de los competidores mundiales. Y es que cuando hablamos de generación de ideas, ¿no? Y por mucho tiempo las organizaciones han tenido la errada idea de que el colaborador tiene la obligación de generar ideas por default, ¿no? O generar ideas como que caen pues manzanas de un árbol, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Mucho suma el entorno en el que desarrollemos las actividades. Si constantemente tenemos a un jefe o a un líder que no contribuye, que más bien molesta, que nos suma, ¿cómo me vuelvo yo innovadora? ¿Cómo genero una nueva idea? Si de forma permanente no valoran mi trabajo, entonces ¿cómo genero nuevas ideas? Entonces, si queremos generar nuevas ideas en un entorno innovador, debemos contribuir con ello. De hecho, el actor principal dentro de las organizaciones siempre van a ser los colaboradores, los que claramente van a transmitir al usuario final o al cliente, ¿no? Todo, ¿no? Todo lo que se genere dentro de la organización de manera interna. Pues bien, el ámbito de innovación también parte por esta realidad, también parte por abordar un clima laboral que sea pues adecuado, ¿no? Pues bien, tenemos, ¿no? En este ámbito este método Scamper, que justamente se basa pues en sustituir, en combinar, en adaptar, en modificar, en probar, ¿no? En eliminar y en rediseñar. Y es que cuando hablamos de ideas, ¿no? Hablamos de generación de ideas, así también como productos y servicios, ¿no? Hablamos de puntos que son importantes y de hecho preguntas que en algún momento nos hemos hecho, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no? Y cuando abordamos, por ejemplo, el sustituir, ¿no? Hablamos, ¿qué puede sustituir para bajar costos? ¿Qué cosa no se puede sustituir? Al momento que nosotros generamos las ideas, lo que menos queremos es incrementar costos. Eso es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos obviamente menos utilidades, ¿no? Pues bien, entonces, una de las preguntas, ¿no? En esta técnica para generación de ideas es justamente cómo bajamos costos, qué cosa es lo que podemos de repente sustituir, qué cosa es lo que no se puede sustituir para identificar lo meramente indispensable. Y eso es lo que se ha hecho justamente en términos de pandemia, ¿no? Las empresas se han visto obligadas a evaluar proceso a proceso, actividad por actividad, para ver si en realidad todos generaban valor. Y es ahí, ¿no? Porque esta evaluación pues ha sido tan drástica y tan rápida para volcar sus procesos a un entorno digital, que de hecho, ¿no? Han tenido que hacer todo este análisis, ¿no? E imagínense en cada una pues de las áreas, en cada una de las actividades. Pues bien, entonces la pregunta constante, ¿no? La de primer nivel es ¿cómo puedo bajar costos? ¿O qué cosa en su defecto voy a poder eliminar? Es otra de las constantes. ¿Cómo combino, ¿no? Más factores, más productos que me permitan seguir bajando mis costos, ¿no? Puedo adaptar otra función de repente que me sume más valor, que me genere más valor a menos costos, ¿no? ¿Qué más? Otra de las preguntas que también se han hecho muchas organizaciones es modificando qué atributo puedes disminuir la necesidad de un recurso, qué aplicación puede ser modificada para reducir costos, ¿no? Y es que en muchas empresas se evidenció que de hecho había muchos reprocesos, ¿no? Muchas actividades que no generaban valor y lo que claramente encarecía pues en muchos casos los costos, ¿no? Los costos de los productos, los costos de los servicios. Y es que hemos tenido que hacer una evaluación tan rápida y tan drástica de todos los puntos, ¿no? De la organización. Pues bien, otro punto importante es qué otro uso se le puede dar al producto o al servicio que yo ofrezco, con qué más puedo contribuir, ¿no? De modo tal que obviamente
me reduzca costos. Otro punto importante ha sido qué función puede ser eliminada, ¿no? ¿Qué función no puede ser eliminada? De hecho, cuando uno elimina un proceso, pueden haber dos caminos, ¿no? O me malogra, ¿no? O me daña el proceso que sigue, o puede ser que no dañe absolutamente nada. Si no me daña absolutamente nada, es porque ese proceso no generaba valor, no agregaba valor. Pero si me daña el proceso continuo, ¿no? O contiguo, entonces ese proceso debía de permanecer. Este tipo de análisis es el que han hecho varias organizaciones en medio de la pandemia, ¿no? Otras preguntas, ¿no? Que se han podido hacer varias empresas es, ¿se puede de repente el producto, el servicio ofrecer, pero de distinta manera? ¿No? De repente más pequeño, más grande, más pesado, que ocupe menos espacio, ¿no? Uno de los puntos que se ha visto, por ejemplo, en medio de esta situación, es que muchas empresas han dejado los locales físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún u otro modo esto contribuye a que sea pues una carga económica para las organizaciones, ¿no? Y en la medida justamente que se aborde de forma muy pormenorizada, muy exhaustiva, todas este tipo de preguntas, ¿no? Es que nos vamos a dar cuenta si realmente estamos yendo en términos de emprendimiento en la línea correcta, ¿no? Tenemos aquí una cantidad inmensa de preguntas que habría que replantearnos en todos los procesos que nosotros hacemos, ¿no? Incluso ante la generación de ideas. Es decir, cuando yo estoy con una idea en mente, ¿no? Estoy con una idea que quiero poner en marcha, quiero ya consolidarla, materializarla, tendría que evaluar todos estos puntos para saber si realmente las actividades que yo inicialmente he propuesto todas generan valor y ninguna genera un reproceso. Porque los reprocesos, de hecho, me llevan a generar costos que no deberían de darse, ¿no? Pues bien, entonces, una de las herramientas bastante usadas en términos de generación justamente de ideas es el brainstorming, también conocido como lluvia de ideas o tormenta de ideas. Es una técnica creativa, grupal, cuyo objetivo es la generación de nuevas ideas sobre un tema o problema, pues, concreto, en un ambiente relajado. Y es que cuando existe lluvia de ideas, no existen malas ideas, porque justamente lo que se busca es la mayor cantidad de ideas, el mayor cantidad de aporte, ¿no? Y de ahí justamente es que se va pues sacando lo que de hecho no representaría o no sumaría, ¿no? En mis actividades y me voy quedando con esa carnecita que sí sería lo más importante, ¿no? La interacción entre los distintos integrantes del grupo, ¿no? Potencia la creatividad y se generan ideas que trabajándolas individualmente no se conseguirían. Y es que otra de las habilidades, competencias requeridas en cualquier trabajo, llámese autoempleo o empleo, ¿no? Es el trabajo en equipo, ¿no? Y hemos escuchado, ¿no? En varias ocasiones, una cabeza o varias cabezas piensan mejor que una sola, ¿no? Entonces, la idea es acá generar la mayor cantidad de ideas, justamente, valga la redundancia, pero, ¿no? Trabajando en equipo, porque el trabajo en equipo potencia la creatividad. Y la creatividad nos lleva a generar pues un ámbito de innovación. Entonces, lo que se quiere aquí es sacar el mayor provecho posible de las empresas, de las organizaciones, ¿no? Gracias al trabajo en grupo, las ideas de los usuarios se retroalimentan con las de los otros integrantes del grupo, ¿no? Es así, ¿no? Que hoy en día es tan necesario contar pues con personas que estén dispuestas a un trabajo en equipo, que sean innovadoras, que sean emprendedoras, que sean creativas, que sumen, que contribuyan, ¿no? De hecho, el brainstorming no nos lleva solamente a tener pues personas que piensen como nosotros, ¿no? Pueden haber distintos puntos de vista. Estas personas pueden pues fusionar incluso, ¿no? Diversas ideas, basarse en ser originales, ¿no? En abordar pues acciones creativas, ¿no?
Pues bien, esta es una de las herramientas. ¿Para qué sirve? ¿No? El brainstorming, la tormenta de ideas, se utiliza fundamentalmente para generar una gran cantidad de ideas. Un ejemplo sería cuando se quiere emprender un negocio y no sabemos por dónde empezar. Y eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Cuando estamos pensando justamente en los negocios decimos, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué hago? ¿Y qué funciona? ¿Y por qué no funcionaría esto? ¿Y por qué sí? ¿Tendrá acogida mi negocio? Pero si hay muchos negocios iguales, ¿no? Entonces, justamente este tipo de herramientas o de técnicas contribuyen a identificar por qué sí y por qué no funcionarían estos negocios, ¿no? Mejorar la creatividad de los equipos de trabajo. Y es que definitivamente, ¿no? Como ya les manifesté, es importante el trabajo en equipo. Es fundamental, ¿no? A veces, cuando nosotros estamos sumergidos en un problema, y esto parte en el ámbito de la pandemia, por ejemplo, a veces no vemos con objetividad muchas cosas, ¿no? Que sí pueden ser visualizadas por otras personas. A veces nos abruma el estrés, ¿no? Nos abruman pensamientos incluso negativos, ¿no? Pensamientos que de hecho nos desenfocan, ¿no? Del objetivo que está claramente o debe estar visualizado, ¿no? Pero bien, tenemos entonces buscar nuevas oportunidades para solucionar problemas o mejorar algún proceso de la empresa. Y cuando hablamos de esta búsqueda de oportunidades, vemos muchos emprendimientos salidos a raíz de la pandemia, ¿no? Vemos muchas oportunidades en realidad que se han generado por la pandemia, ¿no? Y siempre pongo como ejemplo este, esta aplicación Oximap, porque me parece una maravilla, me parece que contribuye claramente con la necesidad de la población actual, se enmarca dentro de un ámbito de responsabilidad social, ¿no? Y me parece, ¿no?, que ha sido pensado justamente para solucionar una necesidad y un problema latente, ¿no? Y que, por lo menos en lo que resta del año, probablemente siga, ¿no? Esta aplicación Oximap permite tener la ubicación de aquellos lugares donde se distribuye oxígeno, ¿no? A precio justo, ¿no? Entonces, esta aplicación tiene como aliados a las mismas personas que tienen desesperación por encontrar oxígeno, porque de hecho hay personas que ya saben dónde venden oxígeno a precio justo, ¿no? Estas personas son las que brindan información a los creadores de esta aplicación y ellos pueden, pues, corroborar, obviamente, que los datos sean ciertos e ingresar dicha información. Entonces, cuando una persona quiere hacer o realizar esta búsqueda, ¿no?, se sitúa en una ubicación determinada y esta aplicación brinda la ubicación de estos centros de distribución de oxígeno a 5 kilómetros a la redonda, lo cual es claramente importante, porque en cuántas ocasiones no hemos visto, por ejemplo, cuando han tenido que desplazarse, por ejemplo, desde Comas hasta Villa El Salvador por un balón de oxígeno, ¿no? Villa María del Triunfo, a Los Olivos, o sea, el tema del tiempo para poder obtener este recurso que hoy día es indispensable es vital, ¿no? Entonces, lo que se quiso con esta aplicación es que las personas justamente contribuyeran con el tema del tiempo, ¿no? Porque en la medida que más se demoraba, era pues más muertes, ¿no? Se representaba más muertes. Pues bien, entonces tenemos, ¿cuál es la meta de la tormenta de ideas? Sin duda alguna, generar muchas ideas. De ahí viene su nombre, tormenta de ideas, ¿no? Muchísimas en realidad. Dar lugar pues a la divergencia de ideas, ¿no? A que haya esta especie de conglomerado de ideas. Para cumplir con la meta, debemos vencer la inhibición natural que tenemos para expresar nuestros puntos de vista y también debemos aplazar nuestro juicio hacia terceros. Y es que a veces tenemos la idea, está ahí, una idea que puede ser magnífica, una idea que puede contribuir en gran medida, ¿no?, con la población, con el beneficio de tantas personas, pero no la lanzamos por vergüenza o porque no estamos seguros o porque pensamos que de repente no es lo correcto. Y si se pusiera en marcha esa idea, probablemente ayudaríamos a tanta gente, ¿no?, a tantas personas. Entonces,
En muchas oportunidades se ha dado, ¿no? Que tenemos, está esta idea rondándonos la cabeza, pero no nos arriesgamos, no nos aventuramos de repente a ponerla en marcha, a decir, esto va, esto no va, ¿no? Bien, no está permitido criticar a los demás. Y es que es una lluvia de ideas, es una contribución, es una suma de aportes, más no aplica acá el ámbito pues de la crítica, ¿no? No tendría sentido. Entonces, no está permitido criticar a los demás, ni siquiera nuestras propias ideas, ¿no? Porque de lo que se trata es de contribuir, de sumar, ¿no? No de restar. Se alienta la libertad de las expresiones y de las ideas, incluso hasta de las más extravagantes. A veces esa especie de locas ideas que en algún momento pues nos han venido a la mente, han sido las que de alguna u otra manera han resultado, ¿no? Las que han tenido incluso más acogida, las que han resultado pues más beneficiosas, ¿no? El ambiente para llevar a cabo la lluvia de ideas debe ser pues relajado para que todos los participantes estén a la misma altura, relajados y claramente valorados por sus pares. Y es que a veces hemos visto jefes que venían, te tocaban la puerta y tus ideas, ¿no? O sea, en esos contextos a veces es un poco difícil, pues, ¿no? Proporcionar buenas ideas. Pues bien, tenemos otra herramienta, que son los Mind Maps, que son pues aquellos mapas mentales, ¿no? Muchos de ustedes de repente ya han hecho uso de ellos y de hecho nos proporcionan una herramienta muy importante, muy valiosa, ¿no? Son herramientas pues gráficas que nos permiten explotar el potencial de nuestro cerebro, ¿no? Ya hemos dicho, hemos escuchado incluso en varias oportunidades que nos dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues bien, entonces al tener justamente este tipo de herramientas gráficas, nos da o nos sirve para clarificar nuestras ideas, para organizarlas de manera visual, ¿no? Basada en el pensamiento pues asociativo y visual, el Mind Map nos ayuda a generar pues conceptos nuevos a través de asociaciones que en un primer momento podemos haber pasado incluso por alto, ¿no? Y es que varios conceptos, varias ideas a veces las pasamos por alto y no vemos el potencial, ¿no? El potencial que de hecho tienen, pero que nosotros no lo hemos visualizado. Cuando uses esta técnica, deja el problema a un lado y céntrate en conectar las ideas. Es vital, ¿no? Eh, la generación de ideas en general, ¿no? Independiente de la herramienta que se use para ellas, nos proporciona una oportunidad de negocio, sea cual fuera la idea, ¿no? Hasta una idea, por más extravagante, ¿no? que se vea, nos proporciona una oportunidad de negocio. De lo que se trata es de darle forma a esa idea, ¿no? Bien. Tenemos también el storyboard, ¿no? Que nos ayuda justamente a previsualizar las ideas principales de una manera más secuencial, ¿no? Lograr visualizar cómo será pues utilizado nuestro producto o servicio implica múltiples beneficios, ya que el equipo de trabajo tiene la oportunidad de anticipar el flujo de interacción, detectar los puntos fuertes e incluso eliminar pasos innecesarios. Y es que a veces tener las ideas así, gráficamente, nos da una mejor visión sobre lo que estamos queriendo construir o sobre lo que vamos a hablar, ¿no? A veces este tipo de imágenes nos sirven como apoyo, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros que somos docentes y explicamos estas clases, nos sirve de apoyo en base a las ideas que van intrínsecas en estas imágenes, ¿no? Cuando uno ya ve este tipo de imágenes, ya también sabe de lo que pues tiene que hablar y de lo que traen detrás de estas imágenes, ¿no? El fin de estas imágenes. Bien. Las nuevas ideas, ¿no? De hecho, requieren de una cultura abierta, ¿no? De aquel ambiente participativo y creador en la empresa, ¿no? Y es lo que les decía al inicio, ¿no? ¿Cómo genero ideas si de repente el ambiente no es el propicio y tampoco el adecuado, ¿no? Entonces, uno no puede, pues, generar ideas cuando está en una situación de alto estrés, por ejemplo. Difícil, ¿no?
Entonces, por eso es que se requiere tranquilidad, se requiere pues el apoyo, ¿no?, del equipo, incluso en un ámbito también moral, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de nuevas ideas, también tenemos que hablar de aquel clima que proporcione este ámbito de tranquilidad y que de hecho nos dé, ¿no?, ese ambiente para poder generarlas, ¿no? Ahora, cuando hablamos también de nuevas ideas, hablamos de lo que genere una escalabilidad en el proceso. Y es que hablamos de gestiones óptimas. Cuando hablamos de nuevas ideas, las nuevas ideas justamente se enmarcan en crear una oportunidad de negocio, por ejemplo, ¿no? Pero las oportunidades de negocio, cuando ya se materializan y se vuelven negocios, no podemos pues pensar que de repente yo voy a establecer un negocio y mi negocio solamente va a durar 3 meses, 6 meses o un año, ¿no? Nosotros lo que queremos cuando establecemos y materializamos estas ideas es que los negocios permanezcan vigentes, ¿no? Y permanezcan vigentes por largo tiempo, ¿no es cierto? Entonces nosotros no vamos pues a invertir solamente para unos meses o para un año, sino que queremos que incluso, aparte de mantener una vigencia, mantenga la escalabilidad del proceso. Es decir, continúe creciendo, ¿no? Que en 5 años mi negocio no lo vea pues como lo empecé, ¿no? Sino que poco a poco haya sumado, haya contribuido y ahora tenga muchas más funcionalidades, muchas más herramientas, ¿no? Entonces, en esa medida es que las nuevas ideas de hecho se configuran como una oportunidad en escalabilidad del proceso. Pues bien, las nuevas ideas también contribuyen, ¿no?, desde un ámbito de cooperación, ¿no?, cooperación externa y de apoyo para la consolidación. Cuando hablamos de cooperación, hoy vemos que en este ámbito, por ejemplo, de emprendimiento, muchas instituciones internacionales también se han sumado a contribuir, ¿no?, con ideas que ahora ayuden a la población, sobre todo en este ámbito de pandemia. Lo vemos con este emprendimiento que ya les dije, ¿no?, de Oximap, ¿no?, que es esta aplicación. Hemos visto también con otro emprendimiento que hacía seguimiento, por ejemplo, a los pacientes que estaban contagiados y que de hecho debían de guardar una cuarentena. Ha sido otro emprendimiento. Otro emprendimiento fue, por ejemplo, cuando sacaron la impresión de mascarillas o de protectores faciales en 3D, ¿no? En impresoras 3D. Entonces, hemos visto cómo, de hecho, han ido surgiendo nuevas ideas, se han materializado, ahora son emprendimientos. Sin embargo, en la medida que estas nuevas ideas aporten, ¿no?, y contribuyan en este ámbito, pues, de cooperación con la población, es que también este aporte, ¿no?, y claramente apoyo de organismos internacionales se va a dar también con estos nuevos emprendedores, ¿no? ¿Qué hacen las empresas que innovan? ¿Qué cosa es lo que hacen? ¿No? Vemos varias empresas que de hecho destacan por ser claramente innovadoras, ¿no? Pero ¿qué hacen? Las empresas, ¿no?, que innovan tienen a los líderes con escucha activa. Y es que así como las empresas deben de tener con sus clientes externos una escucha activa, también tiene líderes con escucha activa dentro de las organizaciones. Es decir, la escucha activa tiene que darse al cliente interno, que vienen a ser los colaboradores, y al cliente externo, que son nuestros clientes, ¿no? Pues bien, el líder con escucha activa tiene el compromiso frente a la innovación, ¿no? Un compromiso innovador, ¿no? Los líderes con escucha activa no penalizan el error, porque de hecho, si son nuevas ideas, ¿no?, es algo que recién va a caminar y siempre hay un factor de riesgo, siempre hay ese margen de error, ¿no?, frente al inicio de operaciones de algún proyecto o de alguna mejora, siempre va a haber. Penalizar un error, ¿no?, sería pues ilógico en esas circunstancias. Más bien, si es que hay un error, de lo que se trata es identificarlo y claramente mejorarlo. Es más, el error en los líderes de escucha activa
se ve como un punto a favor para el aprendizaje, ¿no? Porque todo error genera, de alguna u otra manera, un aprendizaje. Pues bien, ¿qué más hacen las empresas que innovan? Promueven una cultura innovadora en todo, ¿no? La innovación forma parte de la cultura organizacional. Es decir, si como cultura organizacional o empresarial yo promuevo la innovación, las nuevas ideas, un buen clima, si yo promuevo ese tipo de proceder, de actividades, pues claramente, ¿no? La empresa lo va a asumir como tal. Y es que cuando yo quiero que haya realmente un cambio, un insight, ¿no? En las organizaciones, ¿desde dónde debo de empezar? Desde la cabeza, desde los directivos, desde los CEOs, ¿no? Desde ahí debo de empezar. Yo no voy a empezar cuando quiero un cambio desde los niveles operativos, ¿no? Entonces, de hecho, se promueve pues esta cultura, ¿no? Que lo que busca es bajar a todos los niveles de la organización. Claramente estableciendo pues técnicas creativas, ¿no? En base a equipos, ¿no? Bien, ¿qué hacen? ¿Qué otra cosa hacen las empresas que innovan? El CEO se implica, es decir, el CEO se compromete, ¿no? El CEO es una constante en las actividades que se realizan porque quieren formar parte, ¿no? Tanto del error para aprender como también de los triunfos para poder gozarlo con todo su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, aquellos CEOs que se implican, que se integran, que de hecho están muy compenetrados con sus colaboradores, optimizan el clima interno y esto claramente favorece a la generación de nuevas ideas, ¿no? Gestionan la comunicación interna, que de hecho es vital, ¿no? Yo no puedo pretender, ¿no? Tener buenas ideas, generar buenas ideas o que mi empresa sea innovadora si no me comunico con mi equipo. No tendría sentido, ¿no? Pues bien, el CEO, cuando se involucra, también forma parte de aquellos reconocimientos a los trabajos y proyectos bien realizados en las empresas, ¿no? De hecho, el reconocimiento es una de las principales fuentes de motivación para los colaboradores, ¿no? Un CEO que no reconoce, un CEO que no apuesta por su gente, definitivamente va a tener un equipo quebrado, ¿no? En términos de recurso humano. El CEO que se implica también apuesta por la mejora del liderazgo, por los proyectos, ¿no? Tiene y se enmarca dentro de la visión, dentro de los planes, dentro de las políticas, dentro de la misión misma de la organización. Y lidera, obviamente, a todo su personal en base y al abordaje de las tecnologías de información, ¿no? Pues bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Tenemos, por ejemplo, a herramientas que de hecho ayudan a la generación de ideas, ¿no? A estas nuevas plataformas en las que permite, por ejemplo, a los emprendedores ponerse en contacto con otros. Hoy en día gozamos de herramientas que nos ayudan, por ejemplo, como Tinder, ¿no? Pero no es Tinder, por favor, es parecido a otra plataforma, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tinder, este Tinder es para hacer pues la unión de equipos y encontrar proyectos, ¿no? Para que puedan aflorar. ¿Qué pasa? Dentro de esta plataforma pueden haber personas, emprendedores, que de hecho tenían un proyecto, ¿no? Pero no lo pudieron avanzar por distintos medios, sea por el económico, por tiempo, por lo que sea. Estas personas suben su proyecto, ¿no? Y en esta plataforma que justamente vienen, ¿no? Más emprendedores, ¿no? Que sí pueden lograr desarrollar dichos proyectos. Entonces se contactan, se unen, ¿no? Y es que se forma esta plataforma que ayuda a poner en contacto a los emprendedores y obviamente a la generación de ideas, ¿no? Porque de hecho el que armó de repente de manera inicial este proyecto, ¿no? No lo terminó por diversos motivos, pero esta plataforma, al establecer pues el contacto, ¿no? Con otros emprendedores, ayuda, ¿no? A que estos proyectos se concreticen o se materialicen, ¿no?
Tenemos también, y de igual manera, a la plataforma GoPup, que también ayuda a materializar los proyectos, que se quedan muchas veces en el camino, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? De hecho, tienen una plataforma de búsqueda de ideas innovadoras, ¿no? Hoy en día, que se oriente más al ámbito de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero que contribuyen, ¿no? Porque lo que buscan es también la responsabilidad social. Tenemos también a emprendimientos que han surgido, ¿no? Y que hoy tienen gran acogida por el valor agregado que tienen, ¿no? Detrás de sus actividades o de sus operaciones. Y es que esta idea nació, ¿no? En la medida de que, de hecho, hay personas que no se pueden desplazar, ¿no? Y esto ya se venía incluso antes de la pandemia, ¿no? Hay personas que en Lima, por ejemplo, ustedes saben que las distancias son extremadamente largas, ¿no? Mandar a un adolescente de repente a una academia que se prepare a veces resulta preocupante, a veces difícil por temas económicos. Pues bien, entonces es que nace por medio de una idea, ¿no? Este emprendimiento que se llegó a materializar, ahora ha ganado un premio, reconocimiento, ¿no? De Innovate Perú, ¿no? Que forma parte pues, del Ministerio de Producción, y se ha constituido como la academia virtual más grande del Perú, donde se les brinda pues a los postulantes a universidades, ¿no? La posibilidad, ¿no? De hacer, por ejemplo, su preparación de la pre, ¿no? Para las universidades por este medio. Entonces tienen clases en video, ¿no? Que pueden ser pues grabadas, pueden ser también en vivo para resolución de algunos ejercicios, pueden ser ejercicios resueltos, ¿no? Que ya vienen de hecho resueltos en todos los niveles, básicos, intermedios y avanzados. Hay algunas personas que de hecho ver todo el procedimiento pues les aburre, ¿no? Entonces quieren irse pues a un procedimiento pero más concreto, ¿no? Y de repente ahí hablamos ya del avanzado. Exámenes y simulacros, ¿no? Tenemos que, funciona como una academia normal, ¿no? Pero desde el ámbito pues virtual, ¿no? Entonces, tenemos también el foro de dudas. Muchas veces a veces tenemos consultas, tenemos preguntas, ¿no? Sin embargo, cuenta con varias herramientas que de hecho se darían en un entorno presencial, ¿no? Pero que ahora tienen más acogida en el entorno virtual. Y dice ahí, ¿no? Su lema, estudia con los mejores profesores y logra tu objetivo, ingresar a la universidad en poco tiempo, ¿no? Se habla de que ya tienen buena acogida, más de 38,000 alumnos que han estado en esas aulas pues virtuales, ¿no? Y que claramente le ha valido pues un reconocimiento. Tenemos también a Santander, ¿no? Que ganó pues el premio global a la apuesta por aquellos emprendimientos universitarios, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que todo emprendimiento nace a partir de una idea. Sin embargo, hay instituciones que apuestan mucho y ayudan mucho a los emprendimientos, ¿no? Sobre todo a que estos se materialicen, que dejen de ser ideas para que ya se concreticen, ¿no? Para que venga ya la puesta en marcha. Pues bien, este premio justamente se basa en aquel concurso internacional donde los equipos participantes cuentan con el apoyo, por ejemplo, del Banco Santander, ¿no? Para ayudar pues a los emprendedores universitarios en las primeras etapas de su camino emprendedor, ¿no? Una especie de incubadora también, ¿no? Donde se apoya cuando recién pues está saliendo con el emprendimiento, ¿no? Tenemos también a Laboratoria, que de hecho surgió como una idea, posteriormente se materializó como un emprendimiento y ahora, ¿no? Ya ha escalado un poco más, ¿no? Hace poco ha ganado pues un premio, Talent Fest Virtual, en Bogotá, en Colombia, ¿no? Sin duda alguna, este emprendimiento, ¿no? Ha logrado ya acentuarse en varios países, ¿no? Cuenta con sucursales pues en México, en Colombia, en Ecuador también, ¿no? Y sin duda, ¿no? Lo que empezó tan chiquito, ¿no? Ahora se ha configurado y tiene un impacto muy importante, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Porque este emprendimiento
aborda más el ámbito de que las mujeres logren una igualdad de género, ¿no? Y un trabajo también digno, ¿no? Por medio de la enseñanza de la programación. Dicho sea de paso, este tipo de trabajos, ¿no? En programación lo pueden realizar incluso desde casa sin descuidar pues sus actividades de repente en el hogar, ¿no? Y justamente este es uno de los factores que más aleja a las mujeres del ámbito de trabajo, ¿no? Sus responsabilidades también en el hogar, ¿no? A veces uno por los hijos deja de lado pues el crecimiento profesional, ¿no? Entonces, Laboratoria justamente vio esta situación y claramente eh, indicó, ¿no? Que cuando ellos establecieron este tipo de emprendimiento, buscaron de que las mujeres tuvieran, en términos laborales, las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Y ese es justamente el emprendimiento del que les hablo, ¿no? Me parece muy importante de cara a una responsabilidad social que hoy demanda sensibilidad, ¿no? Cosa que no todos tienen, por cierto, ¿no? Pero sin duda alguna, este emprendimiento que ha salido de un grupo de estudiantes de universidad, ¿no? Está ayudando a muchas personas. Se habla que en los 3 primeros días ha ayudado a más de 300.000 personas, ¿no? Entonces, esto no tiene, creo, ni un mes. Sin embargo, hoy es bastante usado, ¿no? Lo pueden descargar. Sabemos que esto hoy en día tiene una necesidad vital, ¿no? Y de hecho ha contribuido. Ahora, justo hablábamos de la escalabilidad, ¿no? De lo importante que es que los emprendimientos o los negocios sean escalables, ¿no? Y esto justamente es lo que hablaba uno de sus creadores, ¿no? Que decía que habían tenido tal acogida que en este momento pues iban a incrementar dentro de sus funciones, ¿no? Poder ubicar a médicos que cobraran pues costos solidarios, ¿no? En cuanto a la atención del COVID. Tenemos CODE en mi cole, ¿no? Transformando generaciones en creadores tecnológicos. Ha sido uno de los ganadores de la startup 5G y del tren del emprendimiento, ¿no? Y es que hoy el tema de programación, de códigos, ¿no? Para hacer trabajo remoto ayuda mucho, ¿no? Pues bien, esta idea que luego se formó como un emprendimiento, sin duda alguna, ¿no? Ha dado la oportunidad, ¿no? A varios estudiantes, ¿no? De adentrarse, ¿no? A este mundo de la innovación, de la tecnología, ¿no? Sin duda alguna, pues proporciona herramientas, ¿no? Que les va a proveer, ¿no? De una plataforma, pues, que les dé base, ¿no? Para que sigan efectuando diversas actividades. Tenemos también, ¿no? Lo que también nació como una idea, ¿no? La plataforma syllabus.com, que permite pues enseñarles, ¿no? A los niños, ¿no? Y a los jóvenes también a usar su creatividad, ¿no? Jugando, ¿no? Jugando, pero también creando con la tecnología. Y es que es una apuesta, sobre todo dentro de este ámbito de pandemia, ¿no? Porque los chicos dentro de casa también se familiaricen, ¿no? Con el ámbito, por ejemplo, del pensamiento computacional, de la programación, del desarrollo web, de los videojuegos, ¿por qué no? Cosa que antes, de hecho, se hacía de manera presencial, ¿no? Pero ahora tenemos la oportunidad de que los chicos puedan aprender desde casa, ¿no? Y, ¿por qué no? Si les gusta, pues seguir, ¿no? En esta carrera, ¿no? Pues bien, tenemos también a Guaira, que forma parte de Telefónica Open Future. El estudio de Guaira, España, prevé también un impacto positivo en aquellos proyectos relacionados con telecomunicaciones, teletrabajo, logística, e-commerce, videos, dispositivos, ciberseguridad, etc. Entre ellas, las más destacadas son la producción de material sanitario con impresoras 3D, el transporte gratuito para los trabajadores sanitarios y o el desarrollo de aplicaciones junto a los gobiernos. Pues bien, hemos de saber, ¿no? Que es necesario hoy en día enmarcar nuestras ideas si queremos materializarlas con el abordaje en el ámbito digital, ¿no? Necesitamos, es prioritario. Yo no puedo de repente tener una idea que deje de lado la tecnología, ¿no? Hoy ya no me sirve tener una idea de negocio sin tecnología.
sin abordar, por ejemplo, el uso de las redes sociales, ¿no? Sin abordar mínimamente el trabajo con equipos tecnológicos. No se puede, ¿no? No se puede. Los negocios hoy deben de situarse en una nueva realidad, donde el abordaje, ¿no?, de las herramientas informáticas es indispensable, es muy necesario. Entonces, las personas que tienen aquellas ideas rondando, dando vueltas, y que no consideran la tecnología como parte del proceso de crecimiento de sus negocios o de sus empresas, van a verse seriamente afectadas porque no van a tener una secuencia y menos una escalabilidad en sus procesos, ¿no? Bien, y para darles de repente una información adicional, es que CAMEX hoy en día cuenta con la incubadora pues, de negocios, ¿no? Aquella incubadora que les puede brindar a ustedes información necesaria, importante, si es que tienen aquella idea rondando pues su cabeza y no saben cómo materializarla, ¿no? Entonces, CAMEX cuenta justamente con esta herramienta, ¿no? En la que ustedes claramente pueden tener acceso, ¿no? Les brindo ahí, ¿no?, información, ¿no?, necesaria para que ustedes hagan las consultas respectivas y, ¿por qué no?, para que ustedes pues dejen, ¿no?, que esa idea realmente en algún momento llegue a concretizarse, ¿no?, a materializarse. Pues bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.